Antes de empezar con este video, queremos mandar un saludo a Usagi y a Liaena Nápoles. Muchas felicidades. Para los que me traicionaron. Capítulo 5. El paraíso. La voz del príncipe heredero resonaba con furia mientras extendía un papel frente al emperador, una citación judicial con su nombre escrito en ella. Pero antes de que el príncipe pudiera seguir gritando, el emperador lanzó sobre el escritorio un fajo de documentos. Eran las confesiones de los asesinos de la secta del amanecer, quienes aseguraban que habían participado en el asesinato del antiguo príncipe heredero por orden del actual. También había un registro de una cuantiosa suma de dinero retirada de una cuenta abierta a nombre del príncipe hacia 10 años atrás. ¿Te lo entregó el duque Heisenberg? Escupió entre dientes, pero eso no era lo que importaba. Lo que le importaba al emperador era si su propio hijo había sido capaz de matar a su propio hermano. El emperador golpeó el escritorio, haciendo temblar a los sirvientes presentes. Tendrás que explicarlo bien. La fecha del juicio está escrita en esta citación. Si no eres absuelto, ya no voy a poder protegerte, sentenció el emperador. El príncipe salió del lugar rechinando los dientes. Estaba claro que su padre temía el poder militar del duque Heisenberg y su influencia, y era intolerable que el poder imperial hubiera caído tan bajo. Sí, era hora de que sangre joven ocupara el trono. De vuelta en el ducado Heisenberg, Ariana sintió que su propio cuerpo temblaba con Dante mirándola directamente a los ojos. Dime la verdad, Ariana. ¿Sabes algo, verdad? Decirle que había muerto y regresado en el tiempo era tan absurdo que nadie lo creería, pero el recuerdo de sus ojos rojos húmedos por el llanto le apretó el pecho. E incluso en ese sueño él había llorado por ella, así que el impulso de no ocultarle la verdad fue más fuerte que el miedo. Lo que voy a decirte sonará ridículo, así que puedes ignorarlo si quieres, empezó a decir ella. Entonces le contó todo, la traición de quienes confiaba, su muerte, el miedo en el último instante y cómo había regresado al pasado. Cuando terminó, Ariana respiró hondo. Nunca había creído que llegaría el día en que lo diría en voz alta, por lo que se sentía extrañamente liberada. ¿Crees que estoy loca?, preguntó con cautela, pero Dante no respondió con palabras. En su lugar la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Gracias por confiar en mí y decírmelo, susurró. Ariana sintió como una oleada de alivio y agotamiento recorría su cuerpo. Sin embargo, una pregunta insistente seguía golpeando en su mente. ¿Cómo pudo Dante ver su pasado en su sueño? ¿Era acaso otro capricho de Dios, igual que cuando ella había retrocedido en el tiempo? Y horas después, cuando la respiración de Ariana se volvió acompasada, Dante permaneció en silencio, dándole unas suaves palmaditas en la espalda mientras su mirada se perdía en el vacío. Había algo que no se había atrevido a decirle a Ariana. Lo que había visto en su sueño no solo era a Ariana muerta y cubierta de sangre, sino también a quienes la traicionaron, planeando qué hacer con su cadáver. La imagen de Ariana inerte tirada en el suelo como una muñeca rota volvió a asaltarlo. Su cuerpo estaba frío, sus ojos esmeraldas sin brillo, y sus miembros colgaban sin fuerza mientras él la sacudía desesperado. Poco importaban las voces desconcertadas y nerviosas a su alrededor. Dante solo pudo abrazar al amor de su vida esperando que respirara de nuevo, a que parpadeara, a que regresara, pero Ariana nunca volvió. Se había ido a un lugar al que él no podía seguirla, y si hubiera sabido que terminaría de esa manera, no habría guardado resentimientos, fingido indiferencia, ni habría dicho que su felicidad en brazos de otro le bastaba. El arrepentimiento lo carcomió hasta los huesos. Si ese era su castigo, era demasiado cruel. Y esa misma noche, Dante terminó con la vida de esos desgraciados. Lo único que lamentó fue no haber prolongado su agonía, y al día siguiente, el funeral de Ariana llegó, y dado que ya no había familia al que dejar un legado, un empleado del Banco Imperial le preguntó qué hacer con la caja fuerte de los López. Dante, sin pensarlo, fue hasta ella. Necesitaba aferrarse a algo, aunque fuera un simple vestigio. Allí encontró un collar que brillaba débilmente como la luna, y en el momento en que lo sostuvo, la luz se arremolinó como si respondiera a su desesperación. Eso era lo último que recordaba. Su memoria se detenía siempre en ese punto, pero ahora sabía que el destino le había dado una segunda oportunidad.
El sistema político estaba en crisis y los rumores se esparcían como pólvora. Era un hecho sin precedentes. El príncipe heredero estaba acusado de haber asesinado al anterior heredero al trono, y la persona que lo acusaba era nada menos que el duque Heisenberg. El reloj marcó el mediodía. El juicio debía comenzar, pero el asiento del acusado seguía vacío. El emperador furioso ordenó traerlo de inmediato, pero ni siquiera su ayudante había logrado contactarlo. Ariana frunció el ceño porque si el príncipe no aparecía, la opinión pública se le volvería en contra. Él mismo lo sabía. Dante también sospechaba que no era simple cobardía. El príncipe heredero podía ser necio, pero no tan suicida. Entonces, se tensó de golpe. Su olfato detectó algo en el aire, un olor acre, metálico y familiar. Era pólvora. Su expresión se volvió sombría mientras llamaba a los caballeros de las sombras y ordenaba que llevaran a Ariana a un lugar seguro. Los caballeros se movieron rápidamente para escoltarla. Ariana, que estaba a punto de mirar hacia Dante, apretó los dientes. En el instante en que sus miradas se cruzaron, supo que él pensaba lo mismo que ella. El príncipe heredero no había aparecido, y en ese edificio estaban reunidos no solo sus enemigos, sino también todas las pruebas que podían destruirlo. Y si ese hombre estaba dispuesto a asesinar a su propia sangre para asegurar el trono, fue allí que un escalofrío le recorrió la espalda, mientras que una serie de explosiones sacudía el edificio. Una luz roja como un volcán en erupción iluminó la sala del tribunal, que quedó envuelta en llamas. El caos estalló, gritos, llantos y gente corriendo en todas direcciones. Ariana sintió que el corazón se le detenía. Dante seguía allí adentro. Va a salir. Tiene que salir, él me lo prometió. Lo había visto regresar de la guerra, sobrevivir lo imposible. Esta vez también lo haría. Tenía que hacerlo. Dante era de los que nunca hacían promesas vacías, así que Ariana debía hacer lo que estaba en sus manos para ayudar. Debía encontrar al emperador. Planeaba confirmar que estuviera a salvo y exigir que sellaran todas las entradas y salidas del sistema. Aquello era un acto de traición. El príncipe heredero debía de haber querido matar al emperador en el mismo atentado para tomar el trono de inmediato. Ariana corrió con sus escoltas resguardándola, pero entonces los ojos de Bern se abrieron de par en par mientras gritaba que todos se echaran al suelo. El caballero se lanzó delante de Ariana protegiéndola. Ella apenas tuvo tiempo de ver un destello de cabello platino. Era Lena López con una bomba en mano. ¡Muere, Ariana! Gritó antes de que la explosión la alcanzara. El impacto lanzó a Ariana contra la pared. Su visión se nubló por un instante. Apenas podía moverse cuando otra mano brutal la tomó del cabello. Era Edward, que sacudía su cabeza con violencia, riendo como un demente. ¿Pensaste que me iría solo al infierno? Nah, te voy a arrastrar conmigo, maldita traidora. Sus ojos enrojecidos de furia brillaban con locura. Entonces, una daga silbó por el aire y se clavó en el rostro de Edward. Le había atinado justo en los ojos. Ariana giró la cabeza y vio a alguien corriendo hacia ella. Era Dante, con la ropa hecha jirones pero ileso. Un nudo de alivio se formó en la garganta de Ariana. Dante llegó hasta ella, se arrodilló y comenzó a revisarla con desesperación. Sus manos temblaban mientras la tocaban para comprobar si estaba herida, y Ariana negó con la cabeza. Estoy bien, le dijo, pero cuando intentó hablar se dio cuenta de que no escuchaba nada, ni su voz ni la de Dante. Podía ver claramente que él gritaba su nombre, pero en su mundo solo había silencio. Llevándose una mano a su oído, pudo notar que estaban cubiertos de sangre. Su mente se quedó en blanco, apenas entendía qué estaba pasando. La visión de Ariana entonces se tiñó de rojo y se dio cuenta de que la sangre también le corría por la frente, y solo así, el mundo de Ariana se quedó en silencio. Cuando Ariana abrió los ojos de nuevo, abrió la boca y forzó sus cuerdas vocales, pero no escuchó nada, ni siquiera su propia respiración. Un miedo asfixiante se apoderó de ella, se llevó las manos a las orejas y se agachó. Sus pulmones parecían llenos de agua, pero por más que se quejaba, el mundo seguía mudo. Se rascó las orejas con desesperación. Ninguna prisión podía ser más aterradora que ese mundo sin sonido. El pánico se apoderó de ella. Quiso gritar solo para comprobar que su voz existía, pero no pudo. Y de repente, una mano firme tomó su hombro. Ariana levantó la cabeza de golpe. Dante estaba allí de pie. Su expresión tranquila, aunque cansada, fue suficiente para que el alivio la invadiera como una ola. Sin embargo, su corazón se encogió al instante siguiente. Se había dado cuenta de que ella no podía oír. Los labios de Dante se movieron lentamente llamándola. No podía oírlo, pero podía leer su boca. Y sí,
él ya lo sabía y el corazón de Ariana se estremeció. Dante siempre había admirado su talento tanto en su vida pasada como en esta. Si supiera que había perdido la audición, que no podía escuchar nada, la seguiría mirando igual. Entonces una mano cálida se posó en su hombro otra vez. Su nombre volvió a dibujarse en los labios de Dante mientras le decía que todo estaría bien. Pero ¿cómo podría estar bien si lo único que la hacía valiosa había desaparecido? Dante entonces tomó un memorando y escribió algo. Está bien. Los médicos vinieron mientras dormías. Dijeron que no hay daño grave en tus tímpanos. Probablemente recuperarás la audición con el tiempo. Ariana lo miró fijamente. Él nunca mentía, así que debía ser cierto, pero aún así escribió con letras temblorosas. ¿Qué pasa si no mejora? Dante escribió sin dudar. Si eso sucede, encontraremos otra manera. Siempre hay alternativas, incluso cuando parece que no. Y aunque llegues a quedarte sorda para siempre, lo que más importa no cambiará. Ariana no podía apartar la vista de esa línea. Aunque tendré que escribir más rápido que ahora. Continuó él ahora con un toque de humor. Ariana soltó un suspiro entrecortado que se mezcló con una risa. Dante la observó sonriendo y añadió: Estarás bien, no lo dudes. Las lágrimas volvieron a brotar más abundantes. Había algo que Ariana ya no podía seguir negando. Le gustaba ese hombre. Cada mirada, cada toque, incluso los callos en sus dedos. Todo en él le resultaba insoportablemente precioso. Dante aplicó un poco de medicina en sus oídos y le dijo algo lentamente. Algo que Ariana pudo leer y él volvió a sonreír. Parece que tienes un talento oculto. Eres buena leyendo los labios. Entonces Dante se inclinó más cerca. Adivina lo que diré ahora. El juego empezó de manera inesperada mientras seguía aplicando la medicina. Ariana intentó adivinar sus palabras varias veces hasta que él rió de forma traviesa. El aire que entró en sus pulmones separó suavemente sus labios y cuando respondió al beso como si saboreara cada palabra que él formaba, las entendió con claridad. Te amo, Ariana. Cada sílaba fue extremadamente dulce. Desde que el Palacio de Justicia fue bombardeado, el mundo parecía haber dado un vuelco. Afortunadamente, gracias a la intervención de los caballeros de Dante, la mayor parte de los explosivos fueron desactivados antes de que detonaran. Y aunque no existía una prueba concluyente de que el príncipe heredero estuviera detrás del atentado, el hecho de que desapareciera con sus hombres ese mismo día era suficiente evidencia. El día anterior, Ariana y Dante se reunieron con el emperador para presentarle sus pruebas recopiladas por su abuelo y el señor Hoffman, pruebas que no habían podido usarse en el juicio, las cuales demostraban con claridad que el príncipe heredero había instigado la muerte de su propio hermano. El emperador las leyó en silencio y tras un largo momento aceptó que todo había sido su culpa por haber criado mal a su hijo. El monarca parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana y tras su partida el emperador depuso oficialmente al príncipe heredero. Pero un hombre tan obsesionado con el trono, ¿huiría así sin más? ¿Quién sabe? Al dejar el periódico, Ariana pronto desvió su mirada hacia el piano de la habitación preguntándose si algún día podría recuperar su audición. Y mientras en la ciudad las noticias se esparcían, la gente discutía con rostros indignados. Todos estaban de acuerdo en que el príncipe heredero se merecía la pena de muerte, pero lo que más conmovió a la sociedad fue el rumor de que Ariana Heisenberg había perdido el oído en el atentado. Y cuando Michael Ende, el primer príncipe del reino de Ende, lo escuchó, su reacción fue devastadora. ¿Cómo puede existir tragedia más cruel?, murmuró. Los nobles que adoraban la música de Ariana compartieron su desesperación. Algunos incluso derramaron lágrimas al pensar que tal vez ella nunca volvería a crear música. Pronto comenzaron a llegar cartas de todas partes, llenas de palabras de aliento y oraciones. Ariana las observaba con asombro, leyendo cada una con el corazón encogido. Incluso había recibido una carta del propio príncipe Michael, acompañada de un obsequio medicinal. La carta empezaba con un saludo formal y continuaba por páginas, expresando lo profundamente que lo había conmovido su música para luego despedirse con el deseo de que ella se recuperara pronto y él tuviera la oportunidad de verla nuevamente. Sí, fue un poco extraño, pero se sentía genuinamente conmovida por tantas muestras de afecto. Al poco rato, Dante llegó al dormitorio y Ariana le preguntó con señas cómo le había ido. Y mientras él garabateaba su respuesta, Ariana pensó que Dante había tenido razón. Puede que ella no recuperara su audición, pero lo más importante jamás cambiaría. ¿Cuándo fue que comenzó a enamorarse de él? No lo sabía. Pero era imposible que Dante no hubiera notado cómo se sonrojaba cada vez que lo veía, aunque nunca le hubiese expresado lo que sentía, y al darse cuenta de eso,
Ariana se armó de valor para confesarse, pero justo entonces Riot entró en la habitación. Desde su posición, Ariana no podía leer sus labios, pero por sus lenguajes corporales pudo notar que era algo urgente. Al cabo de unos minutos, Dante volvió con el rostro serio y escribió rápidamente una nota. Debo verificar algo. Volveré en 3 días. Ariana abrió mucho los ojos. ¿Qué podía tomarle tanto tiempo? Pero Dante solo sonrió con suavidad como si quisiera calmarla. Solo descansa y vive perezosamente. No olvides que el médico dijo que la estabilidad es lo más importante. Te lo explicaré todo cuando regrese. Es una promesa. Eso no era lo que ella quería saber, pero la mirada de Dante era tan decidida que supo que no lograría hacerlo cambiar de opinión. Al día siguiente, Ariana continuaba recibiendo atenciones exageradas de los sirvientes. La sofocante calma del dormitorio la estaba volviendo inquieta. En un impulso estiró las piernas fuera de la cama y fue allí cuando lo escuchó. Un sonido débil pero inconfundible. Contuvo el aliento concentrando toda su atención en sus oídos. Y sí, volvió a oírlo, su propia voz. La emoción la invadió. Después de tanto tiempo podía oírse otra vez. Pero la alegría duró muy poco, porque un sonido más fuerte rompió la ilusión de esa paz. Era un cuerno de guerra. La bocina resonaba por toda la ciudad, anunciando que el enemigo estaba cerca. Ariana se tambaleó hasta la puerta y encontró a los sirvientes reunidos en el pasillo, murmurando con rostros pálidos. El príncipe depuesto los estaba invadiendo, eso era lo que decían, pero no solo eso. Había unido fuerzas con la secta del amanecer e invadido el castillo exterior, y aunque las fuerzas aliadas eran grandes, el castillo exterior había caído demasiado rápido y ahora el castillo interior estaba siendo amenazado. Por supuesto, todos al notar que la duquesa había recuperado parte de su audición, se apresuraron a decirle que no debía preocuparse. No solo el ejército imperial, sino también los caballeros de Heisenberg ya se estaban movilizando, así que lo mejor que podían hacer era mantener la calma. Pero ¿cómo podía mantener la calma ante la inminente guerra? ¿Cómo podía estar tranquila sabiendo que Dante estaría allí arriesgando su vida? Y esa noche, como sonámbula, Ariana se dirigió al despacho de Dante. Al entrar, la oficina estaba en penumbra, pero su sentido del olfato, agudizado por el silencio, captó de inmediato el olor familiar de Dante. Sus huellas estaban en todas partes, la escritura descuidada en los documentos, el humo de cigarro, el desgaste en el cajón más usado. Fue entonces que notó un cajón abierto y cuando se agachó para cerrarlo, reconoció el contenido adentro. Eran unos boletos chapados en oro de la Ópera López. Pero ¿cuándo conseguiste tantos?, murmuró. Su corazón se llenó de emociones encontradas. Dante le había mentido, por supuesto no con malicia. Había estado presente en secreto visitando funciones por ella, y los recuerdos del pasado, susurros infantiles sobre un sueño y un teatro de ópera surgieron con fuerza. Entre los documentos también encontró un plano titulado Proyecto para la Ópera Paraíso, y una nota adjunta de Riot que decía: Cuando le dije que le hiciera un regalo para una propuesta a la señora, no me refería a un edificio completo. Ay, Riot siempre alentando el amor de su maestro. La mente de Ariana se quedó en blanco mientras observaba los planos de un teatro de ópera tan grande como un palacio. El nombre escrito en elegante tipografía resonó en su memoria: Paraíso. Ese fue el secreto que le había contado a Dante cuando eran niños. Él no solo la había salvado, sino que también quiso convertir su sueño en una realidad. Secando sus lágrimas y a pesar del caos, los recuerdos del futuro eran su arma más valiosa, y si podía usar esa información sería útil para Dante. Lo único que tenía que hacer era recordar algo, cualquier información útil para Dante. Entonces recordó lo que dijo Oren. El muro exterior del castillo se abrió demasiado fácil. Eso significaba que había un infiltrado. Con su conocimiento del futuro podía identificar a los sospechosos, filtrando a quienes ayudaban al enemigo y que más tarde ocuparían posiciones importantes cuando el príncipe heredero ascendiera al trono. Y Ariana tenía una ligera idea de quién podía ser, pero no podía equivocarse, así que necesitaba confirmarlo antes. El chirrido de la puerta de la prisión anunció su aparición. El prisionero, agotado por los interminables interrogatorios, levantó la vista y pese a lo demacrado que se veía, sus ojos se iluminaron de manera perturbadora. Vaya, pero miren quién está aquí. La sonrisa que le dedicó le resultó repugnante. La última vez lo había visto suplicar clemencia, pero su repentina arrogancia solo le confirmó a Ariana que estaba recibiendo noticias desde el exterior. Podrían dejarnos solos. Necesito interrogar al prisionero en
privado, ordenó, pero al ver que los guardias dudaban, Ariana se giró hacia ellos y colocó su expresión más fría. Mi esposo está fuera de la ciudad. Toda la autoridad del ducado de Heisenberg me ha sido delegada. Estoy dando órdenes en nombre del duque. ¿No les ha quedado claro? Su tono fue tan firme que los guardias no tuvieron más remedio que obedecer. Y una vez que salieron, el prisionero perdió parte de su aplomo. Entonces, entre las sombras aparecieron los caballeros de Heisenberg e inyectaron el suero de la verdad en el hombre. Ariana sabía que ese hombre sabía engañar y que el suero de la verdad no aseguraba nada siempre que la pregunta fuera vaga, pero en su caso fue lo contrario. ¿Desde cuándo el marqués de Verdin y la Orden del Amanecer están en connivencia? El rostro del prisionero se endureció de inmediato, mientras que la verdad salía de sus labios temblorosos. El emperador se veía más cansado que nunca. Primero su hijo y ahora el ministro de Estado. Hacía 10 años, justo cuando el primer príncipe murió. Esa noche, revisando los almanaques, ella comprendió su error en su vida pasada. Había perseguido a los culpables equivocados. El verdadero responsable había desaparecido de la escena pública como el marqués de Verdin, que tras la ascensión al trono del príncipe depuesto, se retiró y compró una ciudad entera en el sur. Riot investigó de inmediato. Pronto surgieron pruebas, pero no bastaban para destruir la confianza del emperador en su ministro. Tal vez no era desconfianza, pensó ella, sino el miedo de admitir otra traición después de la de su propio hijo. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Dante estaba en el frente arriesgando su vida. Cada segundo era precioso. Y fue allí que la puerta se abrió de golpe y la princesa Catherine entró con paso firme. El emperador la reprendió con el ceño fruncido. Lo sé, perdóname, padre, perdón, duquesa, pero no puedo quedarme callada al saber que la duquesa denunció al ministro de Estado. Yo también tengo pruebas de que aceptó sobornos. El emperador la fulminó con la mirada. ¿Y por qué has callado hasta ahora? No callé. Te lo dije, pero nunca me escuchas. El emperador se quedó mudo. Las únicas veces que tenía tu atención era cuando estaba pintando, pero nada más. Ariana observó el intercambio entre padre e hija, reconociendo el reflejo de sí misma en la joven princesa, que agregó: Entiendo que su majestad confíe más en el ministro de Estado que ha estado a su lado por años que en su hija menor. Pero yo también soy una princesa de este país, así que por favor escúchame esta vez, y si no quieres escucharme, entonces al menos escucha a la duquesa, padre. El emperador permaneció en silencio unos segundos y finalmente asintió. El ministro de Estado fue arrestado por sorpresa en plena noche. Pronto se descubrió que no solo estaba coludido con la Orden del Amanecer, sino que había acumulado décadas de corrupción. La red de traición se desmoronó. Con el apoyo interno destruido, el ejército enemigo comenzó a flaquear. Cada día llegaban noticias de victorias. Por las noches, Ariana rezaba en silencio, sosteniendo los programas de ópera que Dante le había dejado, y por el día se dedicaba a tocar el piano. Fue en el 7º día de la guerra que el sonido de las trompetas de la victoria rasgó el amanecer. ¡Hurra por el emperador! ¡Hurra por el duque Heisenberg!, exclamaba la gente mientras Ariana buscaba con la mirada a Dante al frente de la procesión. Pero por mucho que sus ojos escanearon todo el lugar, Dante no estaba allí. Fue entonces que Riot llegó jadeando, informando que debía volver de inmediato a la mansión, puesto que el duque Heisenberg había sido herido en la batalla. Tan pronto como el carruaje se detuvo, Ariana alzó el dobladillo de su vestido y corrió hacia el interior. Su corazón martilleaba cuando se detuvo frente a la habitación de Dante. Desde adentro pudo oír 2 voces amortiguadas. Uno era del médico y la otra era de Dante, pero su voz sonaba distinta, lánguida, lenta, como si el dolor lo estuviera agotando. No podemos continuar así, su gracia. Necesitamos drenar las toxinas y limpiar la herida antes No hagas un escándalo, solo cóselo y ya. La esperanza que Ariana pudo sentir se desvaneció. ¿Costura? ¿Toxinas? ¿Qué significaba todo eso? Apretando los dientes, abrió la puerta justo cuando Dante decía: Date prisa antes de que Ariana regrese. Le prometí a mi mujer que regresaría sano y salvo. Pero sus palabras se interrumpieron cuando notó a Ariana pálida como una sábana. Gracias a Dios, señora. Por favor, convénzalo. Necesitamos drenar y tratar la herida antes de coserla. Si no lo hacemos, sufrirá terriblemente y su recuperación será más lenta. Cierra la maldita boca. Además, mi esposa está sorda. Gruñó Dante hasta
hasta que escuchó cómo Ariana gritaba a todo pulmón y lo dejaba con la jeta chueca. ¿Cómo puedes mentirme así? Dante estaba sorprendido. ¿Puedes oír? Eso no importa ahora. Vas a hacer lo que dice el médico y esto no está en discusión, Dante Heisenberg. Y después de la conmoción de saber que su esposa había recuperado la audición, atrapado en su propia mentira, Dante no tuvo más remedio que aceptar. Y mientras entraba en cirugía, Riot le informó a Ariana lo que había ocurrido. Dante había recibido una puñalada en el abdomen durante la batalla, propinada por un asesino enemigo. Ella cerró los ojos con fuerza intentando asimilarlo. Cuando al fin el médico salió, le dio la noticia que había estado esperando todo ese tiempo. La cirugía había salido con éxito y ahora el duque se encontraba durmiendo profundamente. Para cuando Dante despertó, Ariana se apresuró a levantarse para llamar al médico, pero él la detuvo sujetando su mano. Creo que me sentiré mejor si mi esposa me da un beso. Ella lo miró sin entender, hasta que captó la broma y un sollozo escapó de su garganta. Si no hubieras tenido cuidado, podrías haber muerto. ¿Muerto? ¿Por algo como esto? Te estás volviendo quisquillosa con los años, cariño. Ella tragó saliva temblando. Si hubieras sido más cuidadosa, esto jamás habría pasado. ¿Y tú? Dante la miró en silencio y sonrió. Ariana, sé que fuiste tú quien hizo posible cortar el suministro enemigo. Si alguien salvó a alguien, esa fuiste tú. Pero Ariana negó con la cabeza, porque con lo que ella sabía del futuro podría haber evitado que Dante se lastimara, y al verla así tan llena de remordimiento, Dante la atrajo hacia su pecho y le susurró. No fui yo quien te salvó esa vez. Fuiste tú quien me salvó a mí. Ella lo miró sin comprender y Dante sonrió débilmente. Déjame contarte algo. La gente se desgasta rápidamente en el campo de batalla. La voz de él sonó suave, casi como un susurro que pesaba en el aire. A menudo me preguntaba si seguía siendo humano o si me había convertido en una simple herramienta para matar. Todos llegamos a sentir lo mismo allá afuera. Yo no fui la excepción, pero cada vez que eso ocurría, recordaba a esa niñita llorona que salvé una vez. Ariana lo miró sorprendida, pero él mantenía la vista fija en algún punto lejano, como si no hablara con ella, sino con un recuerdo enterrado. Salvé a alguien, así que me dije a mí mismo que no era solo un monstruo que sabe matar. Esa niñita probablemente estaba viviendo en paz en alguna isla lejana. Tú fuiste la razón por la que mi vida comenzó a tener sentido. Las últimas palabras fueron tan tenues que apenas llegaron a sus oídos. Ariana sintió que su corazón se apretaba en el pecho, como si alguien lo estrujara con fuerza. Lo miró sin atreverse a decir nada y él soltó una risa ligera. ¿Qué? ¿Parezco un moribundo en su lecho de muerte? Luego desvió la mirada hacia su esposa, que parecía una represa a punto de romperse. Mierda. Estoy bien, pero para ser honesto me complace un poco verte llorar por mí, así que no te enojes conmigo por disfrutar de este momento. Se apresuró a decir. La voz de Ariana aún temblaba cuando le reprochó. Prométeme que no vas a volver a lastimarte. Dante asintió despacio y finalmente el efecto del analgésico terminó por arrastrarlo de nuevo al sueño profundo. Y horas después, Ariana estaba a punto de tirar de la cuerda para llamar a alguien cuando se detuvo en seco. Dante la estaba mirando. No sabía cuándo había recuperado la conciencia. ¿Es esto un sueño? El tono de su pregunta hizo que ella se detuviera. Algo en su forma de mirarla era distinto, como si no la reconociera. Has crecido mucho, Riri. Murmuró con una voz ronca y lenta, como si hablara desde otro tiempo, y su corazón dio un vuelco. Dante nunca la había llamado así, solo una vez en el pasado. Ella le había confesado que ese era su apodo de infancia. Tienes que vivir bien, ¿entiendes? Solo así mi vida tendrá sentido. Las palabras la atravesaron y sin pensarlo, ella le susurró de regreso. Ahora vivo en paz, como bien, duermo bien en esa isla lejana. Por eso debes regresar. Yo voy a esperarte allí. Dante la observó largo rato como si grabara su rostro en su memoria y al final sonrió. Sí, lo haré. Él cerró los ojos obedientemente como un niño confiado, y ella tarareó una melodía suave, demasiado tarde para su infancia, pero suficiente para consolar al hombre que tenía frente a ella. Buenas noches, Duque, susurró para sí misma. No le importaba cuánto tiempo tardara en recuperarse. Ella lo esperaría, tal como Dante esperó por ella.
3 días después, el mundo entero estaba agitado, como una colmena recién sacudida. La gente no dejaba de criticar al príncipe depuesto y de escandalizarse por la red de corrupción que lo había respaldado. Como si intentaran compensar la confusión y la traición sufrida, elogiaban a Dante, el héroe de esta guerra, quien había caído en un sueño profundo. Era como si se hubiera entregado al sueño que nunca se permitió en toda su vida, pero no había nada de qué preocuparse. El médico les había asegurado que su energía estaba concentrada en el proceso de desintoxicación. Era algo natural y de hecho un buen signo que siga durmiendo así. Riot, preocupado, miró de reojo el calendario colgado en la pared y murmuró para sí mismo: sería bueno que despertara antes de 2 semanas. Ariana lo miró sin comprender. ¿Qué pasaría en 2 semanas? La duquesa no lo sabe porque recién este año comenzó a vivir con nosotros, pero el cumpleaños del duque es dentro de 2 semanas. Un pequeño "oh" escapó de sus labios. No sabía en qué fecha había nacido Dante. Entonces Riot sonrió con entusiasmo y miró a Dante, que seguía durmiendo plácidamente. Este año el duque no podrá negarse a una fiesta. No con usted aquí. Deberíamos preparar algo grande, celebrar su cumpleaños y su recuperación al mismo tiempo. Usted no se preocupe por nada, señora. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Ya ha estado demasiado ocupada cuidando de su esposo. Además, su sola presencia será el mayor regalo para el maestro. Y una vez sola, Ariana pensó y pensó en un regalo para Dante. Pero, ¿qué puedes darle a alguien que no le falta nada? Algo que no tenga, algo que solo yo pueda darle, murmuró para sí misma mientras se dirigía al comedor. Sin embargo, cuando entró, su visión se nubló y su cuerpo se tambaleó. Sophie corrió para sostenerla, aun cuando Ariana le aseguró que solo se había resbalado. Eso sí, el mareo la había tomado por sorpresa también. ¿Sería cierto que se estaba descuidando demasiado? No, creo que no, porque cuando le sirvieron el plato, que era un pedazo de carne tal como le gustaba, de pronto Ariana comenzó a sentir náuseas. Después de que el médico la auscultara y tomara una muestra de sangre, Ariana fue a su habitación y se quedó dormida. El sueño que tuvo fue inusualmente vívido. Sus manos tocaban el piano y cada nota acariciaba sus oídos con dulzura. Y de repente, las notas se materializaron y flotaron en el aire. Cuando las sostuvo en brazos, una ola de satisfacción cálida la envolvió. Pero entonces todo se desvaneció. La oscuridad la envolvió y un dolor punzante de pérdida llenó su pecho. Al mismo tiempo, una voz interrumpió el silencio. En medio de la penumbra vio la silueta que parecía flotar. Era Dante. ¿Por qué saliste de la cama? Deberías estar descansando, lo regañó ella. Bueno, técnicamente estoy en la cama ahora mismo, la cama de mi esposa. Ariana lo miró indignada. Dante sonrió ante su expresión y su voz se volvió dulce. ¿Te preocupaste mucho por mí? Por supuesto que lo hice, soy tu esposa. Los ojos de Dante se abrieron lentamente y después de un instante la estrechó aún más. Dilo otra vez. Ariana se mordió los labios con vergüenza. Esa admisión lo había dicho sin pensar. Soy tu esposa, susurró ella al fin, pero no pudo decir más porque Dante selló sus palabras con un beso urgente, al cual Ariana no se resistió. La noticia del despertar de Dante se filtró y el palacio exigió su presencia de inmediato, también la de Ariana, pero justo cuando se alistaba para salir, alguien llamó a la puerta. Era el médico con el rostro más serio que nunca. Ariana, que pensó por un momento que Dante había recaído, sintió que su corazón se encogía, sin imaginar que el médico en realidad traía noticias inesperadas. Ella estaba embarazada. Ariana permaneció en silencio largo rato, incluso de camino al Palacio Imperial. La conversación con el médico resonaba en su cabeza. Embarazada. Sí, aún no lo podía creer. En el pasado le habían dicho que sería difícil para ella concebir, y en su vida anterior como marquesa de Peregrín había sido llamada tierra estéril. ¿Podía ser verdad? ¿Podía realmente estar ocurriendo? Su pecho se apretó, el miedo se mezcló con el asombro. ¿Y si lo perdía? Ariana. La voz de Dante la sacó de sus preocupaciones. Después de visitar el palacio hay un lugar que quiero llevarte. Me gustaría decirte algo cuando estemos allí. Oh. El emperador, a quien Ariana vio tras algunos días de incertidumbre, seguía luciendo demacrado. El príncipe depuesto, por su parte, permanecía bajo custodia. El dictado de su sentencia era definitivo. Sería ahorcado en la plaza pública dentro de unos días. Ahora soy viejo y he perdido a mi heredero de la peor manera. El deber más grande de un emperador es ceder el trono a un sucesor digno, pero he fracasado. La historia me va a recordar como un monarca incompetente. Tras un largo silencio dramático, el emperador asintió apenas hacia Dante. Por eso, duque,
Mi querido sobrino. El anciano carraspeó y suavizó su tono. ¿Me sucederás? El corazón de Ariana resonó en sus oídos como un tambor de guerra. Miró a Dante incrédula. El emperador acababa de ofrecerle el trono. Las implicaciones de aquella propuesta eran inimaginables, pero entonces... No. ¡Ay! La negativa de Dante fue firme, como un hacha que corta un nudo de un golpe. Ariana lo miró con desconcierto. Ser emperador era una distinción que muchos desearían, pero aceptar aquella oferta significaría que Dante no solo gobernaría el imperio, sino que se convertiría en el hombre más poderoso del continente. Pero el honor traía consigo una carga abrumadora. Sería egoísta de su parte por siquiera desear que no aceptara. Y ni se le ocurra decirle cosas extrañas a mi esposa, agregó Dante con tono seco al ver cómo el emperador ya le hacía ojitos a su esposa. Luego desvió la mirada hacia Catherine. Además, tienes una hija. Todos giraron la cabeza hacia la princesa, quien los miró sorprendida por el repentino escrutinio. Y sí, aunque no había habido emperatrices en la historia, nada en la ley imperial prohibía que una mujer ascendiera al trono. La posibilidad estaba ahí. Aprecio sus palabras, pero ¿qué sé yo de gobernar un imperio? Solo me han enseñado a bailar, cantar y dibujar. Eso era mentira. Ariana sabía que Catherine había demostrado su compromiso con el imperio. Estoy de acuerdo con mi esposo. Creo que Su Alteza tiene lo necesario para convertirse en una gran monarca. Cuando vine al palacio para informarlo del ministro de Estado, Su Alteza me apoyó. Incluso reunió pruebas que resultaron decisivas para que Su Majestad tomara la decisión correcta. Ese es el mayor requisito de un gobernante, preocuparse de verdad por el imperio. El emperador, que hasta entonces había escuchado en silencio, habló al fin. Gracias por su opinión, duquesa. Y tú, hija mía, creo que necesitamos hablar en privado. La princesa quedó atónita ante el tono grave de su padre, pero un rastro de emoción brilló en sus ojos. Al salir de la sala, Ariana aún trataba de ordenar sus pensamientos. ¿De verdad Dante no se arrepentiría de su decisión? Aunque no acepte esa corona, puedo hacer que seas la mujer más preciosa del mundo. Además, estoy más que satisfecho con mi papel como tu esposo. El corazón de Ariana dio un vuelco. Quería responderle, decirle lo que había guardado para el momento en que despertara, pero las palabras no salieron. Dante, que había estado observando su silencio, sonrió. Te dije que hay un lugar que quiero mostrarte. Vamos ahora, dijo él pasando un brazo por su cintura y llevándola a través de un montón de calles abarrotadas. Ariana ya había escuchado que desde el fin de la guerra se celebraban festivales todos los días, pero vivirlo en carne propia resultaba mucho más abrumador de lo que había imaginado, y a diferencia de observarlo desde el carruaje, caminar entre la gente le permitió percibir cada detalle, colores, aromas, voces y risas que se mezclaban en el aire. Ambos avanzaron tomados de la mano y su corazón palpitaba con una emoción infantil. La novedad del festival, la seguridad que le transmitía la mano de Dante, la ilusión de parecer una pareja común en una cita. Todo parecía tan perfecto que temió que desapareciera si parpadeaba, y de pronto una melodía familiar captó su atención. Era la melodía que ella había compuesto para el día de la Fundación Nacional, el banquete del bosque de verano. Pero ¿cómo era posible que todos la conocieran? Fue allí que un niño delgado apareció de repente gritando a todo pulmón que esa noche se presentaría el circo más grande del mundo. A Ariana no le molestaba que su canción se hubiera vuelto popular, pero un pensamiento repentino cruzó su mente, así que se inclinó hacia Dante y le susurró algo en el oído mientras él sonreía con malicia. Y poco después, el mismo niño de antes estaba frente a ellos, temblando. Resultó que la persona que había hecho la réplica de su canción había sido ese pequeño niño. La había memorizado y reescrito, y Ariana pudo reconocer el gran talento frente a sus ojos. No cualquiera podía hacer algo así. El niño le explicó que el director del circo le había dicho que cualquiera con oídos y manos podía hacerlo, y como pago, a veces solo le daban el almuerzo o la cena, nada más. Ella frunció el ceño. Eso era abuso infantil, y tras pensarlo un poco, se inclinó ante el pequeño y le ofreció: si pudiera garantizarte 3 comidas al día y la oportunidad de estudiar música, ¿vendrías conmigo? El niño quedó boquiabierto, porque esa era la primera vez que alguien le decía algo así, por lo que fue natural que pronto se echara a llorar en agradecimiento. Y al final, las personas dueñas del circo terminaron siendo arrestados por los guardias reales, mientras el niño sería llevado al orfanato de Heisenberg, donde recibiría la educación necesaria para pulir su talento. La mirada del niño brillaba con tanta ilusión que parecía contener estrellas, y Ariana sintió que algo en su pecho se ablandaba, esperando de corazón que pudiera lograr su sueño.
Fue allí que otra infantil risa la sacó de sus pensamientos y al girarse vio a una familia riendo entre ellos. Ariana no pudo evitar pensar en que esos pronto podrían ser ella y Dante, y cuando ese pensamiento cruzó su mente, se giró para mirarlo y le preguntó antes de perder coraje: «Dante, ¿qué ocurriría si tú y yo tuviéramos un hijo?» Dante la miró con expresión seria, sorprendido, y tras un silencio que se hizo eterno, respondió con voz calmada: Prefiero que seamos solo tú y yo. No tienes que preocuparte por eso. Ya hay suficientes herederos en las ramas colaterales. No tiene que ser un hijo mío. La respuesta de Dante fue tajante y no dejaba espacio a dudas. Ariana bajó la cabeza sintiendo que la respiración le faltaba. Necesitaba espacio, tiempo para procesar eso a solas, y al ver un desfile que se aproximaba con gran estruendo, aprovechó la confusión e intentó mezclarse con la multitud, pero Dante la alcanzó y la tomó por la muñeca. ¿Qué estás haciendo? Eso es peligroso. Podrías haberte perdido o peor, dijo él, pero ella no pudo moverse. Su mente era un torbellino, no podía dejar de pensar en sus palabras. Quizás para Dante tener un hijo no era un regalo sino una carga. ¿Y si su bebé se convertía en algo no deseado? E inmediatamente la culpa la atravesó como un cuchillo. Ariana, dime por qué estás actuando así de repente. Sé que puedo ser insensible, pero si no me lo dices no lo entenderé. No puedo evitarlo. Levantó la mano y con una delicadeza que contrastaba con su tono le secó las lágrimas de las mejillas. Ese gesto tan suave hizo que Ariana se armara de valor, pero él volvió a hablar. Tal vez sabes cuáles eran mis planes para hoy. Fue demasiado. Si no lo deseas, yo no voy a presionarte, pero por favor, no huyas de mí. ¿Huir? Ariana se dio cuenta de que su reacción había sido demasiado emocional. Quizás era culpa de las hormonas o simplemente no estaba preparada para lo que había pasado. Pero tal como Dante le había dicho, si no hablaban con claridad, terminarían atrapados en una red de malentendidos. Espera, Dante, estás malinterpretando algo. Perdón por haber salido corriendo así. Me dejé llevar por mis emociones, pero también tienes que entenderlo. En mi condición las emociones se descontrolan. ¿Tu condición? Dante frunció el ceño y Ariana lo miró a los ojos, su corazón palpitando a toda prisa, y finalmente lo soltó. Estoy embarazada. Llevo a tu hijo en mi vientre. El silencio cubrió todo. No hubo respuesta. Ariana no pudo reunir el valor para mirarlo, temiendo ver el rechazo en su rostro. El silencio se prolongó insoportablemente hasta que la voz de Dante sonó rígida. Pero Ariana, tú... murmuró sin terminar la frase, y Ariana sintió un nudo en el estómago. Bien, entiendo, no quieres hijos. Eso fue... Los ojos de Dante se abrieron de golpe antes de interrumpirla. Espera. Eso fue una mentira. Ariana lo miró fríamente y él se llevó una mano al cabello peinándose hacia atrás, mientras ordenaba sus pensamientos, pues finalmente entendía por qué Ariana había salido corriendo, pero todo se trataba de un malentendido. Es verdad que nunca consideré tener hijos propios, pero si es un hijo tuyo, las cosas cambian completamente. ¿Cómo podría rechazarlo? Es solo que jamás pensé que ese futuro fuera posible para nosotros. Entonces Ariana lo entendió. Dante lo sabía. Él sabía que ella era infértil. Él asintió. Lo había sabido desde el día después de la boda, después del chequeo médico que le hicieron en esa época. Todo el tiempo él había guardado silencio. Todas sus frases de que no necesitaba hijos habían sido mentiras piadosas porque no había querido lastimarla. Bueno, pues parece que ocurrió un milagro porque el médico me confirmó ayer que estoy embarazada, dijo Ariana con una voz temblorosa. Los ojos de Dante se clavaron en su vientre. ¿Quieres tocarlo? Él levantó la mirada sorprendido y luego asintió mientras se arrodillaba colocando su oreja en su vientre. Dios mío, ahora mismo creo que sentí algo. Pues era un pedo porque esa cosita no estaba formada siquiera. Ariana no pudo evitar sonreír. Incluso si era imposible que el bebé se moviera tan pronto, no quiso romper ese instante. Dante no apartó la mirada de su vientre y de pronto la estrechó en un abrazo. Muchas gracias por esto, Ariana. Así que esto es lo que significa tener algo que proteger, susurró él besándole el cabello. Ariana entendió el peso de sus palabras. Tener algo que proteger también significaba tener algo que se podía perder, y eso los aterraba. Si llegaba el día en que volvieran a la cama fría y el sonido de la bocina resonara de nuevo, si perdiera una vez más a la persona que amaba. Volvamos a casa, Ariana, dijo él interrumpiendo sus pensamientos. Ella lo miró con incredulidad. ¿Quería regresar ahora?
¿Y qué pasaba con lo que había querido mostrarle? Dante suspiró y le colocó su abrigo sobre sus hombros. Luego se dirigieron a la plaza de la fuente, pero cuanto más se acercaban, más concurrido se volvía el lugar. La gente murmuraba y señalaba hacia un mismo punto, y cuando Ariana levantó la vista, se quedó boquiabierta. Un enorme edificio imponente como un palacio estaba frente a ella. «Un teatro de ópera», murmuró Ariana temblando. Sobre el gran arco de la entrada se leía en letras elegantes «El paraíso». Sí, su sueño infantil materializado de manera perfecta. Es tu regalo, Dijo Dante como si le estuviera entregando un simple colgante. Ariana no sabía si reír o llorar, y entonces Dante dobló una rodilla frente a ella. Sé que es un poco tarde, pero quiero decirlo ya que no pude hacerlo la primera vez. El corazón de Ariana dio un vuelco. ¿Quieres casarte conmigo? El tiempo parecía haberse detenido. Todo a su alrededor se desdibujó y lo único que quedó en el mundo fue Dante mirándola. Sí, con mucho gusto lo haré. Ariana se dio cuenta de que había llegado el momento de responder también a su propia confesión. Palabras tan dulces que hasta pensarlas le arañaban la barriga. Te amo, Dante. Los ojos de Dante se abrieron con lentitud para luego curvarse en una sonrisa. Se incorporó, la abrazó por la cintura y la besó con naturalidad. Fue un beso suave, cálido y lleno de afecto. Yo también te amo, Ariana. Susurró él y el corazón de Ariana se desbordó de felicidad. 5 años después. Ariana se dirigió a la sala de juegos donde su pequeñín estaba sentado con docenas de bloques elaborados y su frente fruncida como si estuviera resolviendo el problema más importante del mundo. Su perfil se veía tan serio y obstinado que Ariana no pudo evitar sonreír. Luis ya tenía los mismos rasgos que su padre. Era como ver un Dante en miniatura. ¡Tan lindo! Y como si hubiera sentido su mirada, pronto Luis se puso de pie y avanzó hacia ella. Sus pasos eran torpes, como si estuviera luchando contra el impulso de correr. Su mente parecía recordarle desesperadamente las lecciones de etiqueta y su andar quedó en algo extraño entre correr y caminar. ¿Te divertiste? ¿Y dónde está papá?, preguntó Ariana. Papá se fue. El emperador la llamó. Dijo que debía ir de inmediato, pero está bien. A papá no le gusta jugar conmigo, además ya está viejo. Y aunque Ariana se sorprendió de escuchar a su pequeño decir tales cosas, ella negó con firmeza, explicándole que su padre lo amaba más de lo que podía imaginar. Pero el pequeño Luis solo frunció el ceño con desconcierto. Luis, ¿quieres hacerle a mamá una promesa? Luis parpadeó curioso y Ariana le acarició el cabello y sonrió. Ayúdame a que papá se sienta más cómodo mostrando su cariño. Si lo hacemos juntos, estoy segura de que será el doble de feliz. ¿Puedes hacer eso? Luis dudó un momento, pero al final entrelazó sus pequeños dedos en señal de promesa. Dante estaba celoso. Por supuesto, no lo demostró frente a Ariana, que no paraba de hablar de ese tal Alex. Alex aquí, Alex allá. Solo se limitó a sonreír con aparente calma, aunque por dentro quería maldecir y partir a ese virtuoso en dos. Su humor no mejoró cuando llegaron al salón de conciertos de la mansión Heigenberg, rebosante de risas y música. Era el primer viernes del mes, la tradicional cena de la Orquesta López. La suntuosa comida y la oportunidad de recibir lecciones privadas de Ariana convertían esa noche en el evento más esperado por los músicos. Riot, que lo encontró parado en medio del pasillo con cara de piedra, estaba a punto de preguntar por qué parecía perdido, pero se detuvo al seguir la mirada del duque, fija como un cuchillo en el nuevo violonchelista, Alex. Y la pregunta de Riot se transformó en otra. ¿Acaso Dante estaba celoso? ¿Sabía siquiera quién era Alex realmente? Quizás sería mejor dejar que lo descubriera por sí mismo. Mientras tanto, en el salón, Luis practicaba con el cello de Alex. Todos reían de los sonidos torpes celebrando cada nota, pero pronto llegó la hora de la merienda y Luis salió corriendo solo para encontrarse con su padre recargado en la pared. Pequeño traidor, murmuró Dante, y Luis entrecerró los ojos y respondió con el mismo dramatismo. Viejo sin corazón, como sospechaba. No me quieres. Y antes de que Dante pudiera replicar, el niño se dio media vuelta y huyó a toda velocidad. es increíble que corra tan rápido con esas piernitas enanas. Masculló Dante momentáneamente en shock. De tal palo tal astilla. Y más tarde esa noche, Dante se disculpó con Ariana por haber estado tan ocupado y decidió planear una cita para compensarla.
verla. Sin embargo, cada vez que proponía algo, Ariana ya tenía la agenda llena. Incluso el día siguiente tendría supuestamente una lectura de guión. La salida de ensueño se fue desvaneciendo de su mente, pero sus celos crecían como un monstruo verde en su interior. Pues al día siguiente, cuando Ariana salió de la sala de ensayo, se congeló. En la puerta estaba Dante despeinado, ojeroso y con el ceño fruncido. Y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, la voz de Alex sonó detrás de ella. Al ver al duque, Alex optó por callar y desaparecer discretamente dejándolos solos. Dijiste que tendrías lectura de guión, pero veo que no hay ningún ensayo, dijo Dante, con la mirada clavada en ella. Ariana tartamudeó, recordando de golpe la mentira de la noche anterior. Es que... Ariana. Su voz sonó grave. No debería haber secretos entre esposos. Dime la verdad, ¿ese hombre te gusta? Ariana parpadeó atónita. ¿De qué estaba hablando su marido? ¿Es él? Ese tal Alex Vito, el violonchelista al que elogiaste tanto. Ay, ella suspiró. Todo se trataba de un malentendido. Había querido que fuera una sorpresa, pero ya no tenía sentido seguir ocultándolo. No es lo que estás pensando. Pronto va a ser tu cumpleaños y queríamos preparar algo especial. Una presentación íntima solo para ti. Y para que lo sepas, Alex es mujer. Ah, caray, Dante se quedó visco. Puede que le guste vestir pantalones, pero es una dama. ¿Cómo pudiste dudar de mí, Dante? Le reprochó ella, y él admitió su culpa arrepentido. Por cierto, ¿quién será el otro cantante? Pues Luis. ¿Nuestro hijo? Por supuesto, le pedí que armonizara conmigo. Él te ama, Dante. El silencio se instaló y finalmente Dante soltó una breve risa incrédula y la abrazó con fuerza. Gracias a Dios. Pensé que los estaba perdiendo. Ay, por primera vez desde que había entrado su voz sonaba sincera, casi vulnerable. Ay, Dante, Dante. Ese año, la celebración del cumpleaños del duque Heisenberg fue distinta a cualquier otra. Dante y su familia dejaron la mansión y se dirigieron al teatro de ópera, vacío de espectadores. Las luces iluminaban solo el centro del escenario. Ariana subió llevando de la mano a su pequeño hijo, que comenzó a cantar con voz clara y dulce. Dante recordó entonces de repente aquella canción de cuna que le había encantado cuando fue niño, y cuando la actuación terminó, Ariana sonrió. Feliz cumpleaños, cariño. Gracias por nacer. Feliz cumpleaños, padre, agregó Luis con seriedad. Dante se levantó, revolvió el cabello de su hijo y lo besó en la coronilla. Gracias, pequeñín. Para el próximo año quiero otra presentación, ¿de acuerdo? Luis asintió con solemnidad, lo que hizo reír suavemente a Ariana. Y más tarde esa noche, ya en su habitación, Dante le confesó a Ariana un pequeño secreto. Vi a nuestro hijo mirando las estrellas, pidiendo un deseo en voz alta. ¿Ah, sí? Preguntó ella curiosa. Quiere una hermanita, dijo Dante con una sonrisa traviesa. Y parece que lo desea tanto que quizá deberíamos ayudarle a cumplirlo. Ariana lo miró entrecerrando los ojos. Mientes con todos los dientes. Apuesto que en realidad pidió que su padre fuera mucho más cariñoso. Dante se quedó en silencio, sonrojado, y Ariana sonrió satisfecha. Cariño, quizás no seamos los padres perfectos, susurró ella ya somnolienta, pero podemos darle a nuestro hijo tanto amor que cuando crezca sea capaz de hacer lo mismo con los suyos. Dante le besó la frente y sonrió, sintiendo cómo el peso en su pecho se desvanecía. Te amo, Ariana. Yo también te amo, susurró ella acurrucándose en su abrazo, y cuando cerró los ojos sintió que todo volvía a encajar, porque su hogar ahora era un lugar lleno de risas, canciones y abrazos. Su sueño se había hecho realidad. Fin. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.